son de nuestros 5 radioescuchas. Bien. Si quiere un pastel se lo damos. Sí, también, cuando cumpleaños. Hay que tratarlos bien, porque tampoco nos da mucho cariño. ¿Sí? Sí, prácticamente es algo agradable entablar siempre temas de cultura, pero también que tengan que ver con un impacto en la sociedad, en este caso en la educación, que ahorita lo vamos a abordar. Y para eso tenemos invitado especial, se llama Daniel Alejandro Hernández Velasco, él es pedagogo por la Universidad Patria. Empresarial de la Laguna. Pues digo que empresarial de la Laguna, Patria. Por la patria. Por la patria. Empresarial de la Laguna por la Patria. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Estoy muy feliz realmente de estar aquí otra vez. Gracias por venir, mi estimado Daniel, y gracias por hacernos caso y por ser nuestro radioescucha número 4. Es que ya los tenemos inventariados. Ya es el número 20, déjame decirte. Pero son vacaciones. Oye, por cierto, me regañaron otra vez por subirte la voz. Me hablaron el club de fans del profesor Repeto, muy enojadas, de que, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablarle así al profe? Ah, bueno. Está bien. Mira, pero ¿qué tal si antes de iniciar el tema le preguntamos a nuestra asistente? Contratamos un asistente, la UAC nos autorizó el presupuesto. Le hablé con el rector y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, bien, tú. Oye, necesitamos un asistente. ¿Cuánto quieres? ¿8,000? Por sesión. Por sesión. Por pregunta. ¿Cómo se llama ella? No, Artemisa Ollina, estamos como que... Me agrada Artemisa. Apenas lo vamos a bautizar. Bueno, hola, ¿cómo estás? Ya. Hola, ¿todo? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Una pregunta sobre enfoques pedagógicos, no sé, ¿nos puedes decir cuáles son y de qué tratan? Claro, los enfoques pedagógicos. Ah, caray. Por supuesto. Claro, los enfoques pedagógicos son diferentes maneras de entender y aplicar la educación. Aquí te menciono algunos. 1. Enfoque tradicional. Se centra en la transmisión de conocimientos del profesor al estudiante, con un papel activo del maestro y pasivo del alumno. 2. Enfoque constructivista. Los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción con el entorno. 3. Enfoque por competencias. Se enfoca en desarrollar habilidades y competencias específicas que los estudiantes necesitarán en la vida real. 4. Enfoque Montessori. Promueve la autonomía del estudiante, el aprendizaje a su propio ritmo y el uso de materiales didácticos específicos. Cada enfoque tiene sus propias características y se adapta a diferentes contextos y necesidades educativas. ¿Hay alguno que te interese en particular? Por el momento no, te agradezco y con eso ya es todo. Muchas gracias, mi estimada Chat. Has sacado el cheque. De nada. Y con eso ya, gracias a la universidad que nos autorizó este presupuesto. Gracias. Con eso le damos entrada. Daniel, ¿cómo estás? Ahora sí ya, la cosa seria. No, muy bien. Realmente pues, estoy muy feliz de estar aquí y también me gustaría mucho hablar sobre el tema. Yo lo considero realmente muy interesante. Empezando con lo que dijo la inteligencia. No, asistente. No. Hay presupuesto, Hay presupuesto. Perdóname, pero hay presupuesto. Con lo que dijo la asistente sobre los tipos de enfoque, Sí. los más comunes pues es el tradicional y el constructivista. Uh-huh. Pues básicamente el tradicional es la forma en la que se puede conseguir el conocimiento a través de una guía, de un maestro. De un maestro directamente. Es el más común que nosotros utilizamos a través de exámenes, a través de proyectos, a través de tareas. El constructivista, por su parte, también puede ser educativo como tal, pero el constructivista sí se puede implementar un poquito más en la vida diaria. Como bien lo dijo el asistente, el constructivista es un tipo de método que se utiliza en el que los mismos alumnos con los estudiantes crean su propio conocimiento a través, básicamente lo construyen a través de las propias experiencias que tienen. Uh-huh. Esto quiere decir que al momento de que están empezando a tener, por ejemplo, los niños pequeños se les enseña, por ejemplo, las figuras y se les dan ejemplos como algo que sea triangular, que sea circular y que sea cuadrado. Sí. Nosotros como adultos ya sabemos que probablemente sea una pizza.
que Ujú. es la caja cuadrada, que viene la pizza en círculo y que las rebanadas son triangulares. Sí. Al momento de que ellos empiezan a asociar las figuras, que empiezan a verla directamente pues en su día a día. Por ejemplo, si cuando nosotros le damos este ejemplo de la pizza, empiezan a asociarlo y al momento de que van a comer pizza es como que, esto me lo enseñaron en la escuela porque pues, sí. Ujú. También funciona con nosotros a un nivel un poco más profundo, Sí. es un campo demasiado básico. Al momento de que nosotros aprendemos, por así decirlo, cómo funciona un carro o cómo funciona un micro, un asistente, que cada vez que empezamos a asociar ese conocimiento con algo que ya teníamos antes, empezamos a construir un conocimiento mucho más profundo. Ok. Y esos son los enfoques que existen. Ujú. Señor Alberto, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre perdone que lo ponga en jaque, Que lo pero interpele. que lo interpele? Pero No importa, ya estamos a la acostumbrados. interpelación, si no, aquí tenemos al asistente. ¿Cuál es la diferencia entre enfoque y modelo? Porque sí me llamó la atención eso de enfoques de pedagógicos y modelo, porque ustedes saben mucho de esto porque Ujú. son pedagogos, ¿verdad? Pero, ¿puedes explicarnos? Bueno, el enfoque precisamente es como decía Daniel, hay diferentes perspectivas y parten de diferentes autores y corrientes filosóficas y psicológicas Ujú. dentro de diferentes ámbitos, ¿verdad? Enfoques. Sí, enfoques. Ok. Ahora, el modelo puede estar incluido dentro de un enfoque, Ujú. ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, un modelo de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que tiene que ver con proyectos y todo esto, Sí. pero la nueva escuela mexicana pues retoma ciertos Es un enfoque. enfoques o perspectivas Ujú. de diferentes autores. Por ejemplo, si está diciendo realizar trabajos en proyectos, los proyectos tienen que ver mucho con la relación social y eso ya lo decía Vygotsky, ¿no? Un psicólogo ya con antelación. Si estamos hablando de los procesos cognitivos que realiza un alumno, un infante, mediante su enseñanza de aprendizaje, Sí. pues tenemos que retomar a Jean Piaget desde el constructivismo, ¿no? O cuando se dice que no es necesario ya la memorización, que yo también estoy de acuerdo en eso, que memorizar no garantiza un aprendizaje, Ok. sino hay que asociarlo y realizar deducciones, inferencias. Pues entonces también tenemos que abordar diferentes perspectivas que al fin de cuentas tiene que ser significativo para el niño, para el joven que está estudiando. Y ahí podría entrar el aprendizaje significativo de Ausubel. Joseph. Sí, de Ausubel. Ajá. ¿Quién es Joseph, perdón? Precisamente un autor pedagógico que tenía tendencias obviamente psicológicas. Entonces engloba muchas cosas. Súper bien, súper bien. Bueno, y ahora que dicen de memorizar, ¿por qué no, digamos, sería lo más... Es necesario memorizar, pero no es la única manera que podemos aprender. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en memorizar? O sea, se continúa hasta incluso en la licenciatura, en muchas carreras se nos piden que memoricemos, ¿no? Información. Sí, realmente pues la memorización ha sido muy importante a lo largo de los años, desde edades en las que la educación empezó a tener como vigor, que fue pues en la época de la Revolución Industrial, que en la escuela se utilizó principalmente para llenar las fábricas. En ese momento la memorización se utiliza para mecanizar los procesos. Como ahorita los procesos de industriales son muy diferentes a lo que fue pues, al principio, ¿va? En el momento de antaño era completamente manual o completamente artesanal, pero estaban enfocados en líneas o en procesos que seguían como un recorrido que es lo que se convirtió en la industrialización. A día de hoy la memorización también es muy importante porque a través de el recordar un cierto concepto o cualquier otro tipo de información, podemos utilizarlo de una forma práctica o de una forma como más ambigua. No, por ambiguo me quiero referir que carece de certeza, que no es completamente favorable. Aunque sí, es muy importante memorizar en la educación, o sea, porque pues es importante o puede ser facilitador de muchas cosas. Sí. Realmente no garantiza que haya un aprendizaje como tal. O sea, podemos aprender de que 2 más 2 es 4, pero... No lo entendemos, no sabemos por qué, nomás lo memorizamos. Ajá. No podríamos tener una ecuación que sea completamente diferente,
pero que vaya a dar el mismo resultado, pero como nosotros nomás sabemos que 2 más 2 es 4, pues no vamos a entender nada, como por ejemplo, una memorización de 2 más 2 es 4, a 2 por 2 también es 4, una persona que solamente haya memorizado el 2 más 2 no va a saber que 2 por 2 también es 4. Fíjate, no sé si hablar de esto, pero bueno. Cuéntalo, hermano. Está bien. Bueno, estuve en Derecho, me acuerdo que los exámenes eran memorizar mucho, pero, o sea, cuando te ponían un examen de una semana para otra, ¿no? O sea, te decían, el otro lunes tenemos examen. Y tenías que memorizarte el libro, o sea, en mis tiempos, ¿verdad? Porque eran leyes, o sea, hablaban de artículos. Y yo me acuerdo que tardaba horas, pues leyendo y memorizando, y el día del examen llegaba y todo lo soltaba, ¿no? Pero como, sí, no, o sea, bueno, sí, sacabas toda la información, pero como al mes o a los 2 meses se te olvidaba. O sea, para el momento del examen sí te acordabas de todo y bueno, y vagamente te acuerdas de cosas, pero en el examen cuenta que dices todo así tal cual y pasa 2, 3 meses y ya no te acuerdas así de 1, 2, 3 cosas. ¿Es esto a lo que te refieres? Sí, específicamente eso. Se quedan pensando muy serios. No, es que estamos reflexionando, Ah, porque pero debe de Es que ser. Esto es radio, me quedo o sea, pensando, por ejemplo. No es una biblioteca para Ok, reflexionar. estamos con el ejemplo Sí. de matemáticas de 2 más 2 más 4 Sí. y 2 por 2 también es 4, ¿verdad? Pero con respecto a las leyes, pues al fin de cuentas las leyes es un párrafo que Sí. te describe una situación. Sí, y sí es muy descriptivo. Ajá. O sea, el párrafo no es como un conocimiento así, un revelador, sino simplemente te diciendo esto es esto, y esto y esto, y esto puede ser, y esto no puede ser. Y si tienes que memorizar. Ahí sí tienes que memorizar. Sí, pero al fin de cuentas creo que a la raíz de las matemáticas, como ahí describe una situación o un problema. Entonces tú de cierta manera, el enfoque pedagógico que nos mencionan hoy en día es como encontrar la raíz Ujú. del problema mismo. Y no nada más como que, pues si este es tu problema, la solución es esta. Sí. Entonces, de cierta manera, la pedagogía trabaja las formas de que tú entiendas o encuentres una solución por ti mismo, así lo veo, que es la diferencia que tiene del enfoque clásico, Sí, sí, sí. Tradicional. tradicional. Sí, a los nuevos enfoques que nos menciona Beto de la nueva escuela mexicana. Sí, precisamente, o sea, por ejemplo, en esta parte de la nueva escuela mexicana, ahorita vi la playera de Abraham, Sí, sí, sí. este... ¿Que me estás viendo, Por mi raza, me estás cabrón. viendo los pechos o qué? Señor, No, a ver, no empieces. dinos qué dice ese lema, Abraham. Por mi raza hablará mi espíritu. Exactamente, y quién realizó, formuló, por así decirlo. Vasconcelos. Exactamente, José Vasconcelos. José Vasconcelos, si nos ponemos bien a analizar, fue uno de los pioneros aquí en México, en el cual precisamente daba publicidad a la escuela, a la educación ya más abierta, ¿no? De Sí. forma Pública. forma pública. Y sobre todo de manera gratuita, ¿no? Que iban a esta parte de ir a ciertos lugares y luego a otro, a promocionar los libros, Es que etcétera. sí hubo en México en el siglo XX un proceso de, digamos, de masificación de la educación. ¿De qué trataba? De que todos tuvieran la mayor escolaridad y el mayor número. Eso sí es cierto. Pero, bueno, ya empezamos con las críticas, ¿eh? Pero lo que no sé si al ver mayor cantidad de gente estudiando bajó la calidad. Porque no sé si ustedes lo perciban, pero a veces como que el nivel no es, no sé si decirlo apropiadamente, Siéndolo, tú dilo como lo sientes. como lo siento. No ofendemos a nadie. No, bueno, creo que por querer hacer la escuela para todos, se quitan muchas cosas que son más complejas para que la mayoría pueda entender, porque en cierto grado, pues toda la población tenemos capacidades diferentes y hay gente que aprende de una manera, hay gente que aprende de otra, y como es un sistema, digamos, normalizado, como estandarizado, pues tienen que ofrecer la misma cátedra para todos, ¿no? No sé qué opinen de esto, no dije nada, absolutamente nada, pero ¿qué opinen del clima? Pues justo sobre lo que acaban de decir, hay un tema de las universidades sobre que quitaron los exámenes de admisión. Sí. Yo realmente lo veo un poco mal, en el sentido de que el examen de admisión básicamente era un filtro, en el que personas que a lo mejor nomás que se querían meter, pero que no le iban a aprovechar como tal, empezaron a meterse a las universidades que pues, terminaban saliendo, ¿verdad? Sí, sí. Pero pues, el problema que nosotros tenemos es de que las universidades no tienen
el espacio suficiente como para albergar a toda la población Es que estudiantil, ¿verdad? es el problema, porque la educación es un derecho para todos, ¿no? O sea, la cuestión es que todos tenemos el derecho a estudiar, pero no hay los espacios suficientes. Y entonces viene esta como, digamos, este enfrentamiento entre que escuela para todos o escuela de calidad para algunos cuantos. Es que es un tanto complejo y nos divagamos un poquito en el tema, pero pues sí, escuela para todos y es derecho, pero no todos tienen la aptitud de estudiar. Tú quieres ser ingeniero Sí, no, y no y no sabes se de te dan las números. matemáticas, vaya. O al revés, o si están las matemáticas y te meten a algo que no te corresponde. Entonces los exámenes de admisión, como decía nuestro invitado, es un filtro para que tengas esa cualidad o capacidad para desarrollarte en lo que ofrece la universidad. Pero a ver, si los exámenes de admisión solo memoriza la gente y solo va memorizada, o sea, y realmente no sabe, sino que tiene una mayor capacidad de recordar que otra, quizás quedan fuera personas que tienen capacidad para resolver problemas o digamos otro tipo de habilidades que en las pruebas estandarizadas no vienen, ¿no? Sí, no, y aparte hay muchos retos en la educación porque, como bien dice, a veces se nos enseña una forma tradicional disfrazada por algo moderno, ¿no? En donde tenemos que memorizar. Ahora, sí hay momentos que hay que memorizar, claro, ¿no? claro. Como por ejemplo, desde que estábamos niños, las tablas de multiplicar, ¿no? Algunas fórmulas matemáticas, incluso en física. Por ejemplo, un ejemplo en física, que me toca ahí dar con los alumnos. Les comento, siempre hay que tener un pensamiento crítico y el pensamiento crítico es dudar, cuestionar, nunca hay que dar una verdad absoluta, ¿no? Y eso nos permite siempre indagar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las leyes de Newton, por ejemplo, se dice que las leyes de Newton son originalmente de él, pero no, la primera ley de Newton habla desde Aristóteles, que mencionaba que el movimiento naturalmente era en reposo. Y luego después vino Galileo y por medio del razonamiento analítico dijo, no, entonces el movimiento no debe estar naturalmente en reposo, sino en movimiento, o sea, debe de haber algo. Y Newton lo formularizó, ¿no? Lo hizo mejor. ¿Y qué nos da a esta situación? De que no solamente nos deben de dar digerido la información, sino siempre debemos de cuestionar, razonarlo, porque así necesitamos atender las causas y poder comprender la situación. Entonces ya decimos, la primera ley de Newton, la ley de la inercia, y luego después la segunda ley, ¿no? Entonces sí es importante el pensamiento crítico siempre. Sí, bueno, memorizar sí es importante hasta cierta, o sea, digamos, las primeras partes de la formación sí es muy bueno memorizar, ¿no? O sea, porque sí tienes que el alfabeto, las palabras, los significados, o sea, lo muy cotidiano. El problema viene cuando entras a una educación superior o media superior, cuando tú tienes que empezar a evaluar ese conocimiento que te dieron en tu parte inicial, ¿no? O sea, en los primeros años, ok, 2 más 2 son 4, pero llegas a la universidad o la licenciatura en matemáticas y te enseñan que hay formas de demostrar que no, formas, sí explico, se vuelve más complejo. Como, por ejemplo, en el caso de la filosofía en prepa es muy sencilla. O sea, todo viene muy digerido, viene muy bien explicado, nomás tienes que recordar las tres cosas y la gente se queda con esa idea. Es que la filosofía es muy sencilla, yo lo vi en prepa y se me hizo muy sencillo. Sí, pero ponte en un nivel de licenciatura o vete a maestría o vete a doctorado, ve subiendo el nivel y te vas a dar cuenta que no es así tan sencillo. Y así cualquier ciencia, ¿eh? O sea, la ciencia que me digas, derecho, sociología, todas tienen su grado de complejidad según el nivel en el que estás. Si lo ves a nivel prepa, pues todo es más sencillo, ¿verdad? Y así es parte como de esto ya. Y sí, volviendo al tema, las primeras etapas es importante memorizar las capitales, todo eso es muy importante, ¿no? Sí, yo siento realmente que a lo mejor en las primeras etapas de la vida o de la educación, no siento yo que sea memorizar como tal. Más bien debería ser el constructivista o el aprendizaje significativo. Porque al momento de aprender las palabras o los números, no solamente es memorizarlos, sino que es aplicarlos directamente en tu vida. O sea, por ejemplo, yo podría conocer sin fines de palabras, pero si no sé cómo utilizarlas en una oración o no sé cómo emplearlas en una conversación, no me sirve de nada. En el caso de, por ejemplo, con los niños, al momento de que les estamos enseñando ciertos tipos de palabras, no solo les enseñamos las palabras, sino a cómo utilizarlas o cómo emplearlas en conversaciones. Entonces ahí ya directamente ya no se convierte en memorización, sino se convierte o en constructivista o en significativo. Pero esto que está diciendo es reciente o siempre ha sido así.
Siempre ha sido así, pero recientemente se empezaron a dar los conceptos como tal. O sea, O sea, se hacía, pero no tenía nombre de lo Los que hacía. bautizaron, le Sí. pusieron O lo nombre. sí, lo escribieron, sí, Les sí. pusieron nombre. Sí, efectivamente. Ok, me parece muy bien, eso tiene sentido. Y no sé cómo esté. Sí, fíjate que ahorita, completando esta parte, pues sí, hay diferentes perspectivas, ¿no? Y normalmente se dice, no, pues ya no hay que volver a la escuela tradicional, ¿no? La escuela tradicional normalmente, el líder era el maestro, ¿no? Prácticamente tenías que obedecer así, líder, alumno, prácticamente era eso. El que tenía el conocimiento y el que lo recibía. Exactamente, y la forma de enseñar era muy inductivo, no era deductivo, estamos de acuerdo. Entonces, a partir de ahí también hay un reto porque se dice, no hay que volver a la escuela tradicional, pero sin embargo todavía se sigue utilizando el conductismo en la enseñanza, ¿no? Es decir, si un alumno realiza un buen trabajo, pues se le apremia, ¿no? Digo que no es malo, No es malo. pero si no solamente estamos cayendo en eso, Lo calificas. entonces en lugar de evolucionar solamente nos estamos estancando, ¿no? Entonces sí hay que retomar diferentes perspectivas para hacerlos mucho mejor. Incluso Noam Chomsky menciona muchas partes como Jean Piaget de la parte del lenguaje desde el inicio. No es necesario condicionar al chavo, al alumno, porque tiene todas las habilidades innatas, se podría decir, para Pues tiene- desarrollar. Lo tienes que acompañar, tienes un proceso de acompañamiento, ¿no? Para que el chavo lo vaya desarrollando al lado tuyo, esas habilidades. Sí, sí. Y una pregunta, ¿ustedes están muy de acuerdo con el valor de la calificación o creen que la calificación no representa el verdadero esfuerzo o capacidad del alumno? Porque muchas veces hay materias donde te va muy bien y no sabes nada. Y hay materias donde te fue muy mal en calificación, pero le echaste muchas ganas y aprendiste mucho. ¿Ustedes creen que representa algo? De forma cuantitativa, pues sí representa, porque es la forma en la que utilizan las instituciones para poder medir el aprovechamiento como tal. Pero en lo que se refería a la vida diaria, yo siento que realmente no o está minimizado. Porque así como lo dijiste, realmente una calificación pues, no demuestra el conocimiento que tienes con la capacidad que tienes para lograr algún tipo de acción o de actividad, ¿verdad? Yo creo más bien que se utilizó los exámenes o las puntuaciones en los inicios de la educación para, yo creo que fue para efectuar los procesos, porque antes se utilizaba de que dependiendo de las capacidades que tenían ciertas personas, que es algo que ya actualmente ya no hacemos, que deberíamos de volver a hacer, porque cuando inició la educación en el área de la industrialización, se buscaba que las mismas personas empezaran a hacer cierto tipo de actividades y en las que les fuera mejor a través de una puntuación fue a las áreas en las que los mandaban, por ejemplo a calderas, por ejemplo a los mineros de carbón, a los mineros de metal, etcétera, etcétera. Dependiendo de las capacidades o las aptitudes que ellos tenían, los mandaban a diferentes tipos de lugares. Eso se quedó, pero como las actividades cuantitativas de los exámenes. Nosotros también lo efectuamos igual, pero sin el enfoque que tenían antes. Porque ahorita el enfoque que nosotros tenemos es, tenemos una calificación del 1 al 10 y dependiendo del cierto tipo de calificación, pues te iba bien o te iba mal. Ujú. Anteriormente se utilizaba de que, pues si este vato tenía mucha fuerza o sabía mover cosas pesadas, mándalo a mineros. Sí. O este chavo no está tan fuerte, pero sabe hacerle números, mándalo a otro lado, a contaduría, o Sí, lo sí. que tuvieran. Yo realmente creo que en la actualidad hemos perdido mucho como que ese enfoque o el método que utilizamos antes. Sí está muy normalizado este sentido de las calificaciones y todo, pero ahorita ya actualmente con la nueva escuela mexicana se busca acabar con eso directamente. El modelo de enseñanza de la nueva escuela mexicana busca que los mismos alumnos tengan un poco más de autonomía en las actividades que ellos representan. Eso quiere decir que si una persona es buena en matemáticas, pero no es buena en arte, es aprovechar el conocimiento que ya tiene o la habilidad o el talento que tiene para cierto tipo de ámbitos y poder maximizarlo de una mejor manera. El tradicionalista era, tienes que aprender todo y tienes que mantener el nivel en todo. Y la nueva escuela mexicana busca un poco más el enfoque como priorizar lo que ya sabes y aparte también manejan ya, que antes no se veía mucho, pero en este momento con la nueva escuela mexicana se empezaron a meter materias un poco más como socioemocionales. Se empezaron a meter un poco más sobre conocerse a uno mismo, conocer cómo poder tratar a las demás personas, conocer
el lenguaje corporal, entre otras cosas que han estado metiendo, y yo siento que es un plus, va a ser algo que va a ayudar mucho a la educación, porque ¿cuántas personas pueden tener todo el conocimiento del mundo pero no saben cómo venderse? Como personas que pueden ser un 100% en conocimiento y en habilidades, pero al momento de tener una plática con una persona que los vaya a contratar, se bloquean o se quedan en frío y al final no consiguen nada. No tienen la capacidad de sociales para poder manifestar su conocimiento. Ser un crack en la radio, pero cuando tienes una cámara enfrente te cohibes. Ser un excelente, ser un excelente mercadólogo, pero no, que batallar en los negocios, también, ¿no? O sea, yo conozco mercadólogos decían que en los negocios batallan. Lo que dices es muy cierto, o sea, muchas veces tienes la capacidad para desarrollar en cierta rama, pero las fortalezas, dices, no las tengo que trabajar. Hay que trabajar tus debilidades. Ese era el enfoque en el que nos mencionas. Pero bueno, me acuerdo así brevemente, muy brevemente, recordando mis ayeres, la historia famosa de esta de Edison, que no sé si sea mito, yo creo que es mito, pero bueno, la cuentan, que de niño él fue a la escuela y que le decían, no, pues no vale queso, compa no vale queso, y le mandó una nota a la mamá, y que la mamá la recibió y dijo, no, pues le pregunta Alba Edison a la mamá, oye, mamá, ¿qué dice la carta? No, pues que eres excelente y que te vente a la casa porque eres excelente. Y la mamá lo educó, pero en lugar de tacharlo y decirle, no, pues no. De encasillarlo. De encasillarlo, que tú no sabes, tú no Burro. puedes, mejor yo te enseño y ve a dónde llegó. Cuenta la historia, ¿verdad? Porque también se romantiza mucho los personajes. Pero lo que voy es esto. Yo te hablo de las notas porque muchas veces, y por eso fue mi pregunta, a los niños se le encasillan por la nota. Y a veces esos niños que tienen, digamos, bajas calificaciones tienen unas capacidades extraordinarias en otras cosas, pero el maestro no tiene las herramientas pedagógicas para detectarlo. O sea, el niño puede ser kinestésico, así como yo no. Quinta, no, ya estuvo. Puede que tenga esa habilidad, pero sea malo en otro tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, no se le da la lectura, no se le da, o sea, pero tiene aprende nomás viendo, ve a su papá cómo arregla el carro y chavillo ya le supo. Ya se la saben. Y hay gente que es muy capaz en eso y no es capaz para otras cosas. Y el maestro no tiene estas herramientas y dice, pues está burro, no sabe. Y el niño crece con ese estigma, ¿no? Que no puede decir kinestésico en radio. Le genera un trauma horrible, ¿no? O sea, no sé qué opine usted, señor, mi estimado Daniel. Pues realmente pues sí tienes razón, hay muchos niños que pueden tener habilidades en cierto tipo de cosas, pero no saben cómo aprovecharlas, o las mismas instituciones no tienen como ese departamento que les pueda ayudar a maximizarlo. Porque, por ejemplo, apenas ahorita, ¿cuántas escuelas no cuentan con un psicólogo estudiantil? O sea, yo en mi particular... No tienes ni agua, hermano, estás viendo, no hay ni aire, estás viendo, no, aquí. Bueno, en el organigrama de todas las escuelas hay un psicólogo, hay un orientador vocacional. En Coahuila sí hay aire, ¿cómo decirle en Coahuila? En Coahuila sí, No sé mínimo hay. en otros estados, ¿verdad? Pero aquí sí. O sea, por ejemplo, a mí sí me ha tocado que hay orientadores educativos como psicólogos como tales, pero han sido únicamente en escuelas privadas. Sí. En las escuelas públicas que he llegado a visitar o en las que he tenido contacto realmente no tienen un departamento que les pueda ayudar en eso. Y muchas veces me ha tocado ver con alumnos, con niños con los que he trabajado, que a lo mejor para la escuela no son muy excepcionales, por decir, son regulares en ese sentido, pero cuando entran en otro tipo de ámbito son expertos completamente. Me tocó trabajar con un niño que tenía esta habilidad, la del oído, la de lo que usan los músicos, el oído absoluto se llama. Sí, lo digo. Que, yo iba a decir cerilla. Que era Ajá. muy bueno para la música. Tenía su piano, le metieron en clases de guitarra, de piano, y era excelente. Era un niño de 7, 8 años y ya era un pro master de todo, de la música. Pero en la escuela iba muy mal en matemáticas, en geografía, creo que en ciencias naturales, que fue para lo que me hablaron a mí, para pues ayudarle a poder regularizar esa parte. Aparte de que pues sí entendió conmigo y pues, medio se regularizó, yo lo que le dije a los padres fue de que, mira, ¿sabes qué? Si ahorita que no tiene una vocación como tal, está logrando grandes cosas en este tipo de ámbito, no busques que el ámbito en el que no es bueno, mejorarlo. O sea, sí es bueno tener lo básico y saberlo, ser funcional. Pero pues
Si tienes a una persona que, a lo mejor, dando un ejemplo, es muy bueno en química, pero muy malo en español, no le pongas un maestro especializado de español, métele mejor un especializado de química, porque no sabe hasta dónde podría llegar si realmente se puede alentar los talentos. Fíjate, viene a mi mente Messi lo considero un genio, o sea, es un genio kinestésico, a la primera. Es un genio en los movimientos, si ven los videos en cámara lenta, en segundos toma decisiones, o sea, en segundos ya vio el compa, bueno, cuando estaba más chavo, ¿verdad? Como que estaba bajando nivel, pero cuando estaba en su plus, En su prime. en su prime, ese es chavo, cuando estaba en su mero prime, él se veía como volteaba para un lado y ya había el compañero y ya hace una finta y ya estaba en la tercera jugada. Es otro tipo de inteligencia, igual y para las matemáticas es bueno, pero igual la literatura es pésimo Messi, o sea, y pobrecillo si hubiera ido en una escuela donde lo hubieran tachado de menso porque no sabe leer, ¿no? O que simplemente no lo hayan sacado a jugar fútbol y lo hayan puesto a estar encerrado a que aprendiera a leer. Sí, aferrado, o sea, que no, es que tiene que, o sea, siempre digo, así pasa mucho, hay muchos niños que tienen diversidad de talentos, pero como no tenemos estas capacidades, bueno, tú sí, ¿verdad? Porque tú eres pedagogo, pero esos los que no tienen esta formación, no lo detectan y no saben, simplemente te tachan de algo y eres algo para toda la vida. Sí, de hecho hay un autor que se llama Howard Gardner y maneja 9 inteligencias artificiales. No es de que las Qué listo. maneje, Él, o sea, nomás de su perspectiva. Ah, ok, yo Su pensé que... perspectiva. Ajá, yo Por qué eso listo. deja Sí, de claro. terminar. Y precisamente habla de que existen diferentes, como el musical, el lógico-matemático, el humanista, el interpersonal, intrapersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que la inteligencia, por ejemplo, cuando queremos saber del coeficiente intelectual, solamente se reduce a lo lógico y matemático. La mayor parte, y mucha gente todavía piensa que es esto, ¿no? Es por eso que cuando se realizan pruebas, no sé, ya sea tanto cualitativas o cuantitativas, a veces el muchacho puede salir bajo en expectativa, ¿no? De esa parte. Y se tacha a lo mejor de que no sabe lo suficiente, etcétera, pero no hay una enseñanza o un buen camino, como decía Daniel, pedagógico, en el cual ahora sí que estas personas que se dedican al profesionalismo de la pedagogía tienen las herramientas para saberlo manejar y dónde ir para tener un buen aprendizaje el alumno, ¿no? El niño. ¿Herramientas para detectar este tipo de condiciones? ¿Existen? Sí existen y hay dos tipos, que son las proyectivas y las psicométricas. Ujú. Por ejemplo, para medir el coeficiente intelectual se considera como psicométricas, que son pruebas que son más cuantitativas en el sentido de que se busca de que el alumno conteste cierto tipo de preguntas de cierto tipo de razonamiento lógico y a través de las respuestas del tiempo, como de las respuestas, ya sean correctas o incorrectas, se puede medir qué tan inteligente o qué tanto espectro tiene de inteligencia. Y las proyectivas están un poco más asociadas a lo emocional, en las capacidades sociales, en las capacidades proyectivas, también abarcan mucho su propio contexto interno, ya sea de su familiar, educativo, social, abarcan cierto tipo de métodos y esos dos, o sea, al juntarlos podemos encontrar de que incluso hasta razones de por qué tienen barreras de aprendizaje. Por ejemplo, me tocó también trabajar con un niño que sus padres que están pasando por un divorcio. El niño era excelente en la escuela, era muy aplicado, era muy inteligente, pero el momento de que pues pasó esta situación en su casa, empezó a bajar las notas, empezó a ser más desordenado, empezó a retar a los maestros, empezó a tener una personalidad un poco más ¿cómo lo diré? Retadora, desafiante, Como rebelde. desafiante, más bien. Ajá. Y me hablaron a mí para poder ayudarlo como en el ámbito académico como en el ámbito social. Una de las herramientas que nos da nuestra carrera es a través de la prepa de psicología que nosotros aprendemos es poder manejar a los estudiantes o a los niños de la manera como más favorable posible. En ese sentido, pues no pude yo hacer mucho como tal porque la situación que estaba pasando era muy crítica. O sea, la razón por la que estaba pasando esa situación era muy obvia, pues era el divorcio de sus padres. En este caso, yo como profesional, o casi profesional en este sentido, lo único que puedo hacer es que como yo no me puedo atribuir el derecho de decir, no, es que sabe que tiene esto o esto,
es decirle a la familia o a las personas que están a cargo, sabe que debería llevarlo con este tipo de especialista o este tipo Canalizar. de analista, ¿verdad? Es analizar el método o analizar más bien el daño que podría llegar a tener o la barrera de aprendizaje que podría conseguirse. Nosotros como pedagogos no estamos capacitados como tal a dar un criterio específico. O sea, yo, por Sí. ejemplo, yo como pedagogo, como maestro, no puedo decirle a un niño, ¿sabes que tú tienes TDA o tienes autismo o tienes Asperger o trastorno de límite de personalidad? Nosotros tenemos las herramientas para poder detectarlo y en un canalizar. área mínimo. Nuestro trabajo como pedagogos es canalizarlo, ya sea al psicólogo estudiantil o ayudar a la familia para que consigan un apoyo de un psicólogo normal. Pero nuestro trabajo como tal no es decirle a los niños qué es lo que tienen, es hablar con los padres y tampoco ni siquiera nuestro trabajo es decirle a ellos qué es lo que tienen. Decirles hacer una prueba, una psicométrica o una proyectiva, decirle a los padres, sentarlos y decirles, ¿sabes qué? Hemos visto este tipo de actitudes, hemos visto cierto tipo de cosas. Aquí tenemos todo un reporte de las veces que ha pasado, cómo ha pasado y qué es lo que ha conllevado. Nosotros te podemos recomendar que vayas con un psicólogo a que lo analice porque podría tener este tipo de barreras o de Condiciones. trastornos, de Ajá. condiciones. Pero nosotros como tal no podemos el llegar y decir, ¿sabes qué? Estamos viendo esto y se me hace que tiene TDA y tiene TDA. O sea, no es nuestro trabajo. No, pues no. Y aparte no están certificados, fíjate. O sea, y les Sí, llega, tampoco. ¿cómo se llama? La Cofepris y digo, ay, ¿tú La por qué, Cofepris. tú por qué andas Ah, dando? Cofepris. ¿O quién es el encargado de evaluar a los de la salud? Ah, No, chale. Ahorita en el corte le Nuestra pregunto, chale. asistente, Ah, nuestra ahora, chale, en asistente el corte le pregunto. Sí, qué interesante todo esto. ¿Y sabes qué me llama la atención de esta época? Y mucha gente le molesta porque dicen, no, es que la generación de cristal, es que ustedes no sé qué, que los de TDA. Pero esta generación de jóvenes, aunque tengan lo que tengan, ahora a los problemas se les pone su nombre. Y eso me llama la atención y a mí, para mi perspectiva, es algo positivo porque ya no se trata simplemente de condenar o de estigmatizar, sino ponerle nombre a las cosas. ¿Qué tiene? TDA. ¿Qué es TDA? Un déficit de atención. ¿Qué es esto? Una condición neurofisiológica donde no tiene las mismas estructuras el cerebro y bla, 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 bla. Pero ya la cosa se empieza a profesionalizar y a hacerse más claro, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho a la pedagogía actual. Porque en mis tiempos era nomás la estigmatización. No, no sabe, no puede leer. El niño y está tonto, decían. Está bruto. ¿Vale? Bruto. Bruto. Y era un estigma que la persona toda su vida cargaba. Decía, no, yo no puedo aprender, no tengo la capacidad, soy una persona sin capacidad. Y no, si tienes capacidad, simplemente tienes condiciones diferentes y tienes que ir con un especialista para que te ayude a resolver este problema. Pero ya los métodos pedagógicos para cada una de estas características como individuos se especializan. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, para los chavos de TDA ya hay herramientas que están trabajando. Y medicina, sobre todo. Sí, pero en aquellos entonces pues no había manera de tener a un niño con TDA quieto porque pues su mismo cuerpo, su mente no le daba para estar ahí. Pero me recuerdo hace un año, 2 años, no sé cuánto pasó lo del spin, que era algo para tenerlos y el niño estaba súper enfocado en lo que estaba, pero con su espina todo lo que daba. Entonces son herramientas que se han desarrollado para este tipo de, se le puede llamar padecimientos o tipos de aprendizajes distintos. Condiciones. Entonces es donde el especialista en pedagogía puede identificar y puede darle hasta donde esté en su alcance las herramientas necesarias para que estos niños puedan, pues, de cierta manera estar dentro del rango normal y no sean estigmatizados o catalogados como en su momento a nosotros era Sí, la cachetada y... me jalaron las patillas. la Oye, patilla, el tablazo, el regla. del ¿verdad? pelo, me jalaron del pelo, por eso no tengo. Oye, y una pregunta, ¿los enfoques es uno definitivo para toda la vida o se pueden combinar o se puede usar uno en una etapa de la educación y combinar con otro o se hace según la persona? ¿Cómo se utilizan los enfoques o cómo se emplean? Más bien serían los métodos, porque el enfoque sí son muy... Es fijo. Sí, o sea, los enfoques se utilizan en cómo quieren llegar a dar algo. Pero no puedes cambiar de enfoque de repente en cierta edad o algo. Se cambian los enfoques dependiendo de la situación. O sea, La situación. sí, o sea, por ejemplo, en los tipos de métodos, por ejemplo, que es el kinestésico o el visual, se podría decir. Por ejemplo, en aprender a manejar.
no Sí. puedes aprender a manejar, o al menos hay la mayoría de la gente, la mayoría parte de la gente no puede aprender a manejar únicamente de vista, necesita practicarlo, o al menos de primeras veces, ¿verdad? Pero, o sea, no dudo que vaya a haber gente que nomás le explique, no, pues tienes que meter la llave, meter primera, quitar el clutch mientras vas acelerando y pues Sí. tienes que dejar que el carro se vaya. A lo mejor nomás con esa pura explicación que haya sido un poco más ambigua porque no es tan específica, sea suficiente para que ellos puedan aprender a manejar y lo hagan de forma perfecta, entre comillas. Sí. Los enfoques están más enfocados en cómo llegamos a la información de cierto tipo a través de los propios métodos. Los enfoques como tal no abarcan los métodos de forma simplificada, sino más bien de una forma grupal. Hay diferentes tipos de enfoque dependiendo de qué es lo que se quiere aprender o qué es lo que estemos haciendo, pero son los métodos los que hacen todo el trabajo. Cada método de diferente, ya sea kinestésico, ya sea visual, sea auditivo, sensorial, hay muchos tipos de métodos, pero hay una teoría que dice que realmente todos son uno, que lo llamaron como el multimodal. Dependiendo de la situación el mismo enfoque que estemos utilizando, se utiliza cierto tipo de método de enseñanza o de aprendizaje. Como lo acabo de decir con el ejemplo de manejar, también puede haber muchas otras opciones o muchas otras situaciones que van a necesitar que el método de enseñanza o de aprendizaje sea completamente diferente. Como por ejemplo lo que podría ser ahorita como nosotros en la radio, la mayor gente que nos está escuchando no nos puede ver, ni nos puede tocar, no puede pues, hacer nada. Si quieren, sí, ¿verdad? Pero bueno, ya. Pero en Nos vivo tienen que no. mandar un mensaje y Previa cita. citarnos en un lugar. Con previa cita. Algo romántico, sí, sí, sí. En este sentido, las personas que nos están escuchando están utilizando únicamente su área oído. auditiva. Al ver una película, pues es visual, al momento de hacer una manualidad, pues es kinestésico, entre otro tipo de cosas. O sea, no solamente aprendemos de una sola forma específica, sí podemos tener tendencias, sí podemos tener de que, pues me he sentido más a gusto en cierto tipo de formas, pero no específicamente es una sola forma para todo. La motivación. Los niños de ahora, bueno, tú no me dejarás mentir, mi estimado Alberto, que tú eres pedagogo, experto, maestro, profesor del Instituto Patria y de la Escuela Empresarial. Pareciera que los niños los jóvenes, los niños, ya no tienen la misma motivación de antes. Como que van a la escuela como que ay, de más obligados, ¿no? Bueno, esa es mi percepción. Estoy totalmente sesgado y me van a hablar alguien de otra escuela. No, pues en la escuela sí, estás motivado. Ok. En mi caso, yo pienso, por lo que las clases que he dado, las pocas que los chavos no están tan motivados, como en otros tiempos, que me acuerdo que en mi época como que querías estudiar y tú ibas, investigabas y por otro lado, como que lo siento un poquito más forzado. ¿Tú crees que estoy sesgado o sí está pasando esto? Sí, sí tienes cierta razón y lo que pasa es que hay que verlo. O a lo mejor mi clase no es interesante, y- también puede ser. Hay que verlo de diferentes lecturas. Sí. Desde luego que hay gente que sí le gusta mucho el estudio, Aprender, ¿verdad? ajá. Pero son contados. Entonces, pero sin embargo hay que tener en cuenta la generación, el contexto familiar, incluso socioeconómico. Las ¿no? motivaciones, Las ¿no? motivaciones. Por ejemplo, en este caso, los chavos de hoy que estamos hablando de preparatoria hacia abajo, pues ya son hijos de la tecnología, ¿verdad? Sí. Prácticamente Nativos tecnológicos. ya tienen- Nacieron in vitro. ya tienen, ya tienen un celular, prácticamente. Medios de catálogo. comunicación Catálogo. lo tienen, ¿no? O sea, ya prácticamente está casi elaborado, Sí. hecho para ellos. Entonces, a nuestra época, aunque no estemos tan grandes, pero sí cambia un poco la generación. Sí, estamos jóvenes. Nos tocó, obviamente, ir a las bibliotecas, leer los libros tajantemente de ahí, sacar las citas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera también En nuestros papiros. papás tenían mucho que ver porque si no lo tenían, nos decían, no, tienes que estudiar o estudias, y si no, O si no, no eres nadie. o si no, o no eres nadie, o te vas a trabajar. Incluso a los que no querían trabajar, a mí me tocó que varios los mandaron, no sé, por ejemplo, a trabajar a la obra del albañil con su papá por un día, Sí. y dijeron, no, mejor me voy a estudiar, ¿no? O sea, detalle de esos. Ahora, también repercute mucho la parte familiar, como te había comentado, ¿no? O sea,
a veces los alumnos piensan que ya no es necesario estudiar, porque ya lo pueden sacar de internet, de YouTube, por ejemplo, un tutorial cómo poder trabajar en alguna parte, etcétera, etcétera. Que está bien, y de hecho me lo han preguntado, porque yo en algún momento a alumnos de secundaria y prepa les he dicho, a ver, honestamente, ¿a quién le gusta estudiar? O sea, díganme, no lo voy a reprobar. No, pues casi todos, nada más como 2 alumnos de cada salón. Y el intendente atrás Pero, levantó la mano. honestamente, Tampoco. Y me surge la pregunta y les vuelvo a ver, ¿pero por qué? A ver, me interesa saber. Y volvemos a lo mismo, o sea, las herramientas de la inteligencia artificial, la tecnología, ya lo ven como una forma de no necesitar siempre el estudio. Ahora, no estoy hablando que es todo así, No, pero... son casos Sí, particulares. exactamente, pero sí se ve mermada a veces por la tecnología, cosa que a veces, en lugar de ayudarnos, la verdad, en algún momento nos está desayudando. Por ejemplo, estamos acudiendo a herramientas que son secundarias, como el chat, que no tengo nada en contra de ello, pero Pero las usan como si fueran principales. exactamente lo utilizan como fuente primaria y que no debería de ser así. Sí, y aparte sin criterios críticos de selección, porque a veces que la información no es tan fidedigna, pero esas herramientas te las da la escuela, ¿no? De ir seleccionando qué sí, qué no, es como ir como cuando, no sé si ustedes han sembrado, son campesinos, ¿no? ¿Ninguno? ¿No? Yo soy el único acá, que no, bueno. Soy el único pobre aquí, ¿no? Bueno, cuando cosechas tienes que ir sacando lo que sí, lo que no, ¿no? La cizaña, el trigo. Se lo saqué de la Biblia, ¿verdad? Pero yo juro. Se me hacía conocido. Déjenle sirve al hombre ganar el mundo entero. Bueno, y mi estimado Daniel, y por ejemplo, ahora que hablamos de la tecnología, ¿qué retos tú como pedagogo o qué ves en esto de la inteligencia artificial? Porque ya tus alumnos todos te van a hacer tareas con el chat. Y tienes que estar listo y preparado, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión te merece? Realmente cuando las personas tienen el conocimiento necesario, es obvio o es fácil deducir cuando están utilizando inteligencia artificial y cuando no. Incluso las mismas inteligencias artificiales nos están dando las herramientas para saber qué es la inteligencia artificial. Es muy raro porque la misma inteligencia artificial te da herramientas de inteligencia artificial para saber que el trabajo está hecho con inteligencia artificial. Sí. O sea, está muy complicado, ¿no? Muy rebrujado. Sí, sí, sí. Pero uno de los mayores problemas que hemos estado viendo a día de hoy con las inteligencias artificiales es gente que se están convirtiendo en herramientas. Pero aún, yo en mi pensamiento, aún faltan ciertos años o ciertos tipos de eventos para que las inteligencias artificiales, la información que nos brindan, sean verídicas o tengan algún tipo de uso académico o incluso hasta investigativo. Aunque sí es verdad que realmente ha tenido un auge muy grande y mucha gente las está utilizando como estudiantes, como profesionales. Realmente sí hay cierto tipo de cosas, no lo voy a mentir, que realmente se han ayudado mucho, si han tenido información concreta y que han sido asertiva, por así decirlo, pero también hay cierto tipo de cosas que todavía no ha llegado a tanto. Por ejemplo, me tocó a mí ver que estuve investigando cierto tipo de palabras que a lo mejor se pueden robar como rimbombantes, y cada inteligencia artificial que probé para que me diera el concepto me dio un concepto completamente diferente. Una de las palabras que utilicé fue la palabra de oxiso, que se escribe con doble C, que realmente es significa una persona muerta, Difunto fallecido. un difunto fallecido. Desvivido, le dicen en los... Renunciaba por el bajo mundo. Colgaron los tenis, Y Jubilado de la vida. Una de las inteligencias artificiales, cuando le puse qué significa la palabra oxiso, en vez de darme de una persona muerta o fallecida, me dio como concepto una persona que se... Oxida, nada. No, Que se oxida. Persona que se oxida. Que No. se oxida. Me lo dio como una persona que... Ay, como que tira león, como que hace como que no sabe. Se hace el oxiso. oxiso. Se hace el oxiso, Se hace el sí. oxiso. Es que es de nuestra época, sí. Es una palabra de viejos, por eso no sabe. No te hagas el oxiso. Sí, sí, sí. Véngase. Que es el muerto, es hacerse el muerto. Sí, Sí, claro. Pero nosotros en español lo usamos como hacerse menso, hacerte el muerto. No te hagas el oxiso. Sí, Ajá. claro. Sí, una de las inteligencias me dio eso, y Google me dio otra, y luego otra inteligencia me dio Es que otra. estás chavo, o sea, tienes que hablar un lenguaje de adultos con nosotros, de viejitos, sí, por eso. Me faltan Y años. creo que eres
esa parte, el conocimiento empírico que lo obtienes en algún contexto en particular, es algo que muchas veces la pedagogía lo manifiesta de una forma distinta, ¿no? Ustedes como pedagogos, cuando ya llegas con un niño que ya tiene una forma de actuar, una forma, pero él lo aprendió de donde venía, de otra escuela, ¿tú cómo trabajas esa situación con él? Porque él en su inocencia es algo común, es algo cotidiano, ¿verdad? Que él lo ve. Realmente hay diferentes procesos para llevar ese tipo de acciones o actitudes, ¿verdad? Nosotros en el pedagogía la conocemos como actitudes no deseadas. Que, por ejemplo, que un niño sea muy agresivo, o que sea muy inquieto, o que le responda feo a los profesores o a los demás, que hable con palabras altisonantes, entre otras cosas, ¿verdad? Nosotros como tales lo que podemos hacer es hablar con los padres como principalmente para que, o a través de ellos mismos, a través de un psicólogo particular, puedan ayudarlo a saber que realmente lo que está haciendo está mal. Otra de las opciones que tenemos nosotros como pedagogos, como maestros, es poner límites o reglas claras en los salones. Al momento de poner nosotros una regla o una norma y acatarla y poner límites o ponerlo las consecuencias necesarias, le ayuda también mucho a los estudiantes a saber cómo deben de comportarse en cierto tipo de situaciones. Nosotros como adultos ya lo vemos de que en diferentes tipos de situaciones no podemos comportarnos de igual forma, o sea, no podemos tener las mismas actitudes que tenemos en casa o con amigos en un ambiente educativo laboral. Sí, y bueno, sí, pero continúa, discúlpame. Y, por ejemplo, en ese sentido, al nosotros poner una regla o una norma, por ejemplo, de la clase, por decirlo algo, de que después de 5 minutos de haber iniciado la clase ya no puede entrar nadie. Van a haber situaciones en las que a lo mejor se pueden proponer de que, no sé, venga un alumno de que a lo mejor se le ponchó una llanta o pasó X o Y situación. En ese momento nosotros como pedagogos lo mejor que podemos hacer es negarle de igual forma la entrada, porque en el momento en el que nosotros empezamos a ceder en que, pues que pasó cierta situación o pasó cierto tipo de acontecimiento y nosotros ceder y quitar la regla que estamos poniendo, los mismos estudiantes no son tontos, van a ser muy listos que van a empezar a buscar excusas que sean lo suficientemente creíbles para poder saltarse las reglas. Y es cuando se crea el caos, se crea el anarquismo o incluso hasta el libertinaje. La prostituta, no, espérate. Ya con eso nos despedimos. Te agradecemos, Daniel, por habernos enseñado hoy, el día de hoy. Estás cordialmente invitado cuando quieras volver a hablar de un tema, cuando tengas las puertas abiertas. Señor Alberto, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Sí, pues muchas gracias a esta intervención, Daniel. Ya sabes que siempre aquí, cuando gustes venir, cordialmente invitado. Y también a ustedes, pues, gracias. Señor Adolfo. Un gustazo, Abraham. Muchas gracias, y a nuestra asistente que nos costó 8,000 pesos la decisión. Agradecerte, Daniel. ¿Una palabra para despedirnos? No, pues muchas gracias, realmente estoy muy agradecido de este tiempo y realmente pues estoy muy feliz de haber compartido este tiempo con ustedes y cuando quieran voy a volver. Y gracias a los controles, a nuestra producer, que nos quiere mucho, nos tiene mucha paciencia, le encanta vernos, les fascina vernos, no hay cosa, le pide a Dios vernos cada sábado. Y con eso nos despedimos. Esto fue Revolujados. Te iba a preguntar del sistema.